Hola hermanos, el día de hoy 30 de junio del 2024 es 13º domingo del tiempo ordinario. Se nos termina el mes de junio, ya mañana comenzamos pues el mes de julio. Ya hemos superado pues prácticamente no la mitad del año, como llegando al 30 de junio, pues nos quedan 6 meses. Y es tú, así vamos viviendo nuestro tiempo, ojalá que lo hagamos en la gracia de Dios. Bueno, ya saben, los domingos me dedico a hablar directamente de las lecturas. La primera no es tan larga, pero el Evangelio sí es un poquitito extenso, así que vamos a empezar de una sola vez. Entonces, libro de la sabiduría, capítulo 1, fíjense, el inicio, leemos unos cuantos versículos del capítulo 1 y nos saltamos al capítulo 2, también unos cuantos versículos. Dios no hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Todo lo creó para que subsistiera. Las criaturas del mundo son saludables, no hay en ellas veneno mortal. Dios creó al hombre para que nunca muriera, porque lo hizo a imagen y semejanza de sí mismo. Mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan quienes le pertenecen. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ok, la reflexión del autor de la sabiduría desde el inicio es, pues agarra el toro por los cuernos, ¿no? Empieza a tratar el tema de la enfermedad y de la muerte. Cómo responder frente a este, llamémosle, reto último del ser humano, que es la muerte. A todos nos genera una cierta angustia, ¿no? Y la enfermedad también. Esto está preparando lógicamente el Evangelio, porque el Evangelio vamos a escuchar la curación de la hemorroísa y la resurrección de la hija de Jairo. Entonces, claro, acuérdense que siempre la primera lectura va ligada al Evangelio en los domingos. Entonces, aquí la clave es esto. ¿Entendemos nosotros cuál es la voluntad de Dios? Entendemos que su voluntad es de amor, que su voluntad es de misericordia, que su voluntad es de sanación, que su voluntad es de vida. O sea, Dios no creó al hombre para la muerte, lo creó para la vida y la vida con él. Ese es el sentido de lo que estamos diciendo. O sea que el mal no se comprende sino desde el misterio de la cruz, porque en la cruz se nos dio la vida. Entonces, claro, el libro de la sabiduría no lo va a señalar, lógico, todavía no. No llega a conocer esta historia de la salvación, esa parte de la historia de la salvación, pero indistintamente nos viene bien recordar esto, insistir en esto, nunca olvidar esto. La voluntad de Dios no es esta. Él no se recrea, o sea, no se goza en la destrucción de los vivientes. Esto es importantísimo, ¿no? Porque hay algunos que queremos atribuirle a Dios una responsabilidad que no le corresponde. Él no ha creado la muerte, Él no ha creado, su voluntad es que vivamos, todo lo contrario, ¿no? Segunda lectura. Seguimos todavía en la segunda carta a los Corintios, ya estamos prácticamente llegando al final de esta lectura litúrgica. Capítulo 8, versículos del 7, el 9 y luego nos saltamos del 13 al 15. Hermanos, ya que ustedes se distinguen en todo, en fe, en palabra, en sabiduría, en indiligencia para todo y en amor hacia nosotros, distínganse también ahora por su generosidad. Bien saben lo generoso que ha sido nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por ustedes, para que ustedes se hicieran ricos con su pobreza. No se trata de que los demás vivan tranquilos mientras ustedes están sufriendo. Se trata más bien de aplicar durante nuestra vida una medida justa, porque entonces la abundancia de ustedes remediará las carencias de ellos y ellos por su parte los socorrerán a ustedes en sus necesidades. En esa forma habrá un justo medio, como dice la Escritura. Al que recogía mucho, nada le sobraba. Al que recogía poco, nada le faltaba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La última referencia es el Éxodo, ¿no? Que es lo que ocurre cuando el pueblo de Israel salía a recoger el maná. Y entonces, pues sí, el que recogía poco, pues nada le faltaba. Y al que recogía mucho, pues nada le sobraba. O sea, es decir, acuérdense que el maná solo se podía consumir lo que se necesitaba para ese día. Entonces, ¿qué es lo que está detrás? Amamos, Corinto es una ciudad importante, es un puerto importante en esta época de Pablo, el primer siglo es muy, muy importante. Y luego el tema es que había un poco más de riqueza, mientras que en Jerusalén están pasando hambre, es una situación muy difícil. Entonces Pablo está invitando a los corintios a la solidaridad, a este sentido de, ok, hoy por ti, mañana por mí. Es decir, hoy ustedes pueden ayudarles, no se trata de que ustedes se queden sin nada para que ellos naden en la abundancia, se trata de ser solidarios. La palabra no existía, evidentemente. Acuérdense que de hecho la palabra solidaridad es una palabra salida del mundo marxista, ¿no? Que San Juan Pablo II se encargó de cristianizar. Bueno, de hecho, el pueblo polaco fue el que se encargó de cristianizarlo. Pero en fin, entonces fíjense, de ahí viene el asunto, la solidaridad, el sentido de ayudarle al otro cuando pasa necesidad. Y Pablo, muy astuto, le dice, ¿no? Ya que se distinguen en todo, en palabra, en sabiduría, en diligencia y en amor hacia nosotros.
Miren, yo se los he dicho, es que esta segunda carta a los Corintios es una apología, Pablo se está defendiendo. Y entonces permítanme creer que algo de sarcasmo hay detrás de esto. Creo que Pablo también les está dejando ir su chinita, como decimos en mi pueblo, les está dejando ir, hay un sablazo para hacerle ver, ya que ustedes dicen que son tan inteligentes, ya que ustedes dicen que son tan buenos, ya que y dicen que tanto me aman a mí. Bueno, entonces ahora hagan la caridad de pensar en los demás. Y pone el límite teológico, es precioso, ¿no? Desde el momento en el que él dice, ya, así como Cristo se hizo pobre por nosotros para que nosotros nos enriqueciéramos. Entonces, la medida de la solidaridad es Cristo, el verbo que se encarna. No puede haber nada más solidario que eso, ¿no? No puede haber nada más solidario que eso. Un Dios en toda su grandeza. Por eso, cuando la crítica que se va a hacer al cristianismo va a ser esa, ¿no? Pienso en Celso, el famoso filósofo del siglo II, que dijo, eso es una locura, ¿cómo el mayor se va a volver menor? No, eso no tiene ningún sentido. Aquí, por lo tanto, ese abajamiento, esa kenosis, ¿qué sentido tiene? Claro, porque ama a sus criaturas y por eso quiere rescatarlas. Vamos al Evangelio, ya les digo que es un poquito extenso, ¿no? Entonces, después de calmar la tempestad, que es la lectura que hemos escuchado el domingo pasado, ahora le entramos a la curación de estas dos mujeres. Marcos capítulo 5, versículos del 21 al 43. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia, mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él, se volvió hacia la gente y le preguntó, ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron, ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó a la mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo, hija, tu fe te ha curado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a este, ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga, no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo, ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talita, cum, que significa, óyeme niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. Varios elementos. Primer elemento, son mujeres. Son mujeres. Una es una impura y la otra es una niña. Recuerden que en el mundo hebreo, desde el momento que es una niña, no cuenta nada. La mujer cuenta mucho menos. Y una mujer impura, mucho menos, ¿no? Piénsenlo. O sea, no, de hecho, de ellas, esa mujer se estaba ricando. Si se daban cuenta que ella sangraba, la podían apedrear. Realmente así era, hasta ese nivel se llegaba. Jesús cruza la orilla. Recuerden que en la barca que lo vimos la semana pasada, pues iba cruzando la orilla, iba hacia la Decápolis, regresa de la Decápolis. No leímos los primeros 20 versículos de este capítulo 5 porque es el encuentro con los gerasenos. Bueno, regresa Jesús. Muy bien, su regreso, una multitud, pero dentro de la multitud hay un caso particular, que es el de Jairo, ¿ya? Que anda buscando una ayuda. Y es uno de los jefes de la sinagoga. Llama la atención porque, pues no es que lo habían querido, ya estaba decidido que lo iban a matar. ¿Y cómo es que este jefe de la sinagoga va a buscarlo? Claro, y fíjense la fe progresiva del jefe de la sinagoga. Viene de la sinagoga, viene del mundo hebreo, se acerca a Jesús, le dice,
ven a imponerle las manos para que viva. O sea, su fe está centrada o no centrada. El alcance es al menos que se cure. ¿Ok? Es una enfermedad que debe ser curada. Pero evidentemente la muerte, él no estaba esperando eso. Frente a la muerte, probablemente lo que le dicen los que vinieron a buscarle, pues sí, para todos nosotros la muerte es el límite. ¿Para qué molestar al maestro? Y Jesús le dice, basta que tengas fe, basta que tengas fe. Ahí está la clave, ¿no? No tengas miedo, basta que tengas fe. En el progreso que debe hacer todo creyente venido del mundo judío, en este caso, debe ir poco a poco encontrando al maestro, sí, pero también aquel que tiene el poder sobre la muerte. Eso es toda una catequesis. La hemorroísa evidentemente representa a Israel. Son 12 años que tiene de andar buscando médico, ha malgastado todo y en lugar de mejorar ha empeorado. Israel, las 12 tribus, se están desangrando, o sea, están perdiendo la vida. Hace tiempo han dejado de confiar en el Señor y por eso, evidente, la vida se les está yendo, se les está escapando. Pueden buscar todos los nigromantes, porque aquí la palabra médico también es muy amplia, ¿no? Había buscado, es como esa gente que cuando no encuentra solución médica o lo que sea, va a que le lean las cartas, va a buscar brujas o qué sé yo, para que, digo, eso es una falta de fe inmensa, ¿no? Esta mujer se atreve. Ese es el inicio de un cambio, ¿no? Al menos tocarle su manto, el borde del manto. O sea, me curaré. Pero mira, hay que tomar riesgos. Me descubren, me matan. Hay que tomar riesgos. Hay que atreverse. Hay que ir más lejos. Ese Israel que van a hacer con la niña, con esta nueva niña, que es una nueva real, que tiene 12 años también, evidente. Esta iglesia que nace necesita el atrevimiento de ella. Claro, Jesús se da cuenta que alguien le ha tocado diferente. Ese es el tema, ¿no? No, hombre, no notas que todo el mundo te apretuja y ahora vienes a decir que quién me ha tocado. Y él había dicho, ¿quién me ha tocado el manto? Entonces, imagínense cómo tiene contacto con el manto. Recuerden que en el mundo hebreo el manto era la persona. O sea, es decir, no se le podía quitar porque era la persona, era todo lo que tenía, era todo lo que le quedaba. El manto era lo último, ya como el símbolo de lo que él vale. Y entonces, claro, tocar el manto es tocarlo a él, en el fondo. Y de ahí viene el tema. Él se da cuenta que alguien lo tocó distinto. Una fuerza curativa había salido de él. Ese es el sentido, ¿ya? Y por eso anda buscando. La mujer tiene vergüenza, imagínense, se llega a dar cuenta, la van a matar, la van a matar. Y lo que hace Jesús, hija, en el Evangelio de Marcos, es la única ocasión bueno, que va a tratar a la hija de Jairo. Talitá es un término niñita, muchachita, pero mi niña sería casi como un papá le podría decir a una hija, ¿no? Ese es el sentido, pero igual, ya, hija, desde ese momento, olvídense, ya me curo yo. Con solo que el Señor me diga, hijo, ya me debo curar. Tu fe te ha curado, vete en paz, ya, queda sana de tu enfermedad. La belleza, ¿no? Él sí tiene respuesta sobre la enfermedad. Las enfermedades nos aturden, nos ponen al límite. Piénsenlo, cuántas veces nos hemos sentido, Dios mío, y en eso tengo que decirlo porque como buen varón, ya cuando me enfermo, olvídense, ahí anda uno ahí anda buscando hacer el testamento. Así es. Entonces no somos el sexo fuerte, mentira, eso son las mujeres, hay que admitirlo. Pero fíjense, es ahí, nos sentimos limitados, golpeados, no sabemos cómo reaccionar. Basta que tengas fe, basta que tengas fe. Aparece ya el grupito, Pedro, Santiago y Juan. No permitió que nadie fuera más con él. Se burlaban de él, acuérdense, ese término en el griego es fuertísimo, ¿no? Es una cosa fuerte, lo despreciaban realmente, es como lo vilipendiaban, este está loco, este no sabe ni lo que está diciendo ni lo que está pensando. Piensen en aquello de que leímos hace unos domingos, hace unos días, cuando fueron a buscarlo hasta los parientes, ¿no? Porque decían que estaba fuera de sí. Por eso la burla, por eso la burla. ¿Cómo que está dormida? Está muerta esa niña. Nosotros ya confirmamos que está muerta. Y a veces también nosotros damos por muerto un montón de situaciones, matrimonios que según nosotros ya están muertos, familias que ya no vale la pena, relaciones que están completamente destruidas. Yo pensaba, de hecho, como hoy termina el mes de junio, el mes del Sagrado Corazón de Jesús, yo decía eso, ¿no? Porque
en ese convenio, en ese simposio que hubo en Roma, eso fue lo que se trató, del Sagrado Corazón de Jesús. Sí, claro, el que lo imposible lo hace posible. Lo que parece irremediable, irreparable, ese es el término, pues sí, el que repara lo irreparable es el Señor. Bueno, ahí está el límite. El límite lo pone Él, no nosotros. Talitá, ¡cum! ¿Ya? Pero la toma de la mano. Volvemos, y lo mismo que a eso. Y fíjense, es la misma actitud de cuando cayó al endemoniado en el capítulo primero, cuando paró a la tempestad en el capítulo cuarto, ahora es la misma fuerza. Él está enfrentando al mal y enfrentando al mal en todas sus formas. Les invito a hacer oración. En la oración evidentemente nos deberá llevar a la gratitud. Señor, tienes un corazón de carne, un corazón sensible que se alegra con los que gozan y comparte los sufrimientos de los que lloran. Gracias, Jesús, porque te alegras con mis éxitos y sufres conmigo en los malos momentos. Gracias, Señor, porque me miras a los ojos, me llamas por mi nombre y me dices, a ti te hablo, levántate. Levántate de tu tristeza, levántate de tu egoísmo, levántate de tu desesperanza, levántate de tus desconfianzas, levántate de todo lo que te impide vivir, de todo lo que no te deja ser persona, de todo lo que no te deja avanzar. Señor, dame un corazón como el tuyo y ayúdame a levantar a quienes están caídos junto a mí. Amén. Señor, esté con ustedes y les bendiga a Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Pues muy feliz domingo para todos. Ya ven que termina, como les digo, el mes de junio. Ya mañana con el mes de julio, pues vamos a comenzar de hecho comenzaremos a leer un nuevo texto, porque eso es lo que ya terminado, pues queda atrás el segundo libro de los Reyes. De hecho, mañana comenzaremos a leer el profeta Amós. Bueno, por eso hablamos mañana. Feliz domingo para todos.